Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Salud y Bienestar. Hoy hablaremos de un tema fundamental para la salud. Vamos a hablar de los pilares de un estilo de vida saludable, porque es importante tener en cuenta que el estilo de vida óptimo va mucho más allá de lo físico. Y para poder entender más del tema, hoy tenemos como invitado al doctor Ángelo Latorre, que es médico integrativo, coach en salud y conferencista en bienestar. Bienvenido, doctor Ángelo. Muchas gracias, doctora Natalia. Un placer estar en este espacio para poder educarnos y para poder conocer un poquito más de esa especialidad que es muy nueva en Perú. Sí, de hecho, la medicina integrativa, ¿no? Quisiera que nos expliques qué es la medicina integrativa, Ángelo, y cómo podemos diferenciarla de la medicina tradicional. Claro que sí. Lo que hemos aprendido en la Facultad de Medicina Humana es básicamente tratar síntomas desde la mirada de la farmacología. Eso es la medicina alopática o tradicional, pero la mirada de la medicina integrativa es mucho más humanista y voy al origen, a la etiología, a la raíz de las enfermedades, entendiendo de dónde viene la causa y tratándola, no básicamente cubriendo los síntomas como lo hemos aprendido. Entonces, entendemos que es una mirada más 360, más integral, y podemos darle al cuerpo lo que requiere para regenerarse y autorrepararse. Claro, entonces tratan el problema de raíz. Es correcto, de la raíz del origen es lo mejor. Y, Ángelo, ¿cómo así te animaste a especializarte en medicina integrativa? Gran pregunta. Desde la facultad y conforme fueron pasando los años de estudio, me di cuenta que estábamos siendo un poco direccionados hacia lo farmacológico, y cuando comencé a estudiar el tema a fondo me di cuenta que tenía efectos secundarios, efectos colaterales, y para mí de niño siempre la salud fue bienestar total. Entonces decía, de repente no es el camino que me gustaría accionar para siempre. Entonces vi opciones diversas, no aquí en Perú, sino en Estados Unidos, Chile y México, donde la medicina está un poco más avanzada, y conocí la medicina integrativa, la cual me conecté y la cual me he dado cuenta que ayudo de una mejor manera a los pacientes, con mejores resultados y de manera más eficiente. Claro, es que la medicina integrativa enfoca al ser humano como un ente integral, Exactamente. de manera holística, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, veo de 6 pilares a los pacientes: salud física, salud emocional, salud mental, salud energética, salud espiritual y salud social. Entonces podemos entender mejor a un ser humano, no solamente dándole una pastilla y mandándole a la casa. Eso es cierto. Y a propósito de lo que tú comentas, ¿no? Cuando concretamos la reunión, te pedí que me envíes el plan de trabajo que le envías a tus pacientes. Entonces, asumo que eso toma un tiempo, establecer ese plan de trabajo. ¿Cuánto tiempo dura una consulta con un médico integrativo? Sí, es correcto. Mi consulta médica privada dura aproximadamente 1 hora. Es una historia bastante completa. Voy desde los 0 años hasta la edad actual, voy avanzando de 10 en 10 años, y veo 2 mundos muy importantes: la parte física, metabólica, biológica, y la parte emocional. Tengo muchos pacientes, por ejemplo, que somatizan en la parte emocional y se autoenferman. Sí. Es importantísimo entender las emociones. Eso lo vemos en un tema que se llama la biodescodificación de las emociones. Cada órgano tiene una emoción correlativa, entonces podemos entender mejor al paciente. Luego, en una segunda mirada, utilizo aparatos tecnológicos de energía, escáner de energía, veo la microcirculación del paciente, veo su edad metabólica versus la edad cronológica. Muchos pacientes me llegan con 40 años de edad cronológica, pero metabólicamente hablando tienen 60 años. Entonces, hacemos todo un estudio completo y desarrollo un plan de acción de medicina integrativa que me puede tomar 48 horas y se lo envío automáticamente para tomar acción. Entonces, cuando hablas de una consulta al médico integrativo, implica el hecho de abordar desde el momento del nacimiento hasta la actualidad, ¿no? Es correcto. Y en el caso, por ejemplo, de las enfermedades que tienen un fuerte componente somático, ¿qué tan frecuente es que vengan a tu consulta este tipo de pacientes? Yo considero que del 100% de pacientes, el 80% tienen un componente emocional de fondo. Lo que vemos más en consulta: ansiedad, depresión, estrés, problemas en la infancia, temas de autoestima. Entonces, todo eso aflora y el paciente somatiza. Entonces, hay pacientes que son más lábiles a nivel gastrointestinal,
hay pacientes que son más lábiles al sistema osteomuscular, entonces cada uno es un universo tan diferente. Por eso me gusta personalizar mucho mi enfoque. Y hoy en día se habla mucho de medicina de precisión. Hay que personalizar a cada persona, a cada paciente, es un mundo diferente. Claro, y lo que tú me comentas, contrastarlo con la atención habitual que se tiene, que dura en promedio, ¿cuánto? Una consulta, 15, 20 15 minutos. minutos, 20 minutos como máximo. El profesional, la verdad, no te evalúa, como diría el arte. Claro. Y siento que los protocolos en Perú siguen de los años 70. Entonces, eso debe cambiar poco a poco. Yo traigo mucho de experiencias de Europa, de Estados Unidos, del extranjero, donde es otra la forma de accionar y la verdad que la gente está feliz. Claro. Y en base a lo que tú nos comentas, Ángelo, ¿cuáles son los principales desafíos que en la actualidad puede enfrentar un médico tradicional al momento de evaluar al paciente de una manera integral? Correcto. En mi enfoque, siento que falta mucho más educación en salud, sobre todo hablar de prevención de la salud, es algo que no se habla. Claro. Anticiparnos a síntomas, signos y por ende enfermedades. Entonces, la gran mayoría de mis pacientes sí tienen algún diagnóstico de fondo y me vienen con un listado enorme de pastillas o se automedican muchas veces. Entonces, creo que es el primer pilar, la educación y enseñarles que hay que ir al médico cuando uno está sano, no Claro. cuando uno está enfermo, idealmente, ¿no? El segundo enfoque es que no se conoce todavía la especialidad. Acá en Perú no existe la especialidad de medicina integrativa. Por eso lo tuve que hacer afuera. Entonces siento que es como la especialidad del futuro en el ahora y que poco a poco se está conociendo más a fondo este concepto nuevo y moderno. Y lo que tú comentas es muy importante porque hasta cierto punto algunos pacientes todavía que no están tan educados tienen la idea de que cuando salen de la consulta, mientras más larga sea la receta, el doctor es mejor. Y no siempre es así. Exactamente. Yo muchas veces ya casi ni uso medicamentos. Tengo otras herramientas que son mucho más eficientes, sin daño, sin efectos secundarios, y me encanta. Y los pacientes poco a poco cambian el chip. Incluso tengo pacientes con polifarmacia y gradualmente, progresivamente vamos disminuyendo la dosis de los fármacos hasta regularlos perfectamente y se dan cuenta que es posible, que podemos revertir una diabetes, que podemos revertir una migraña, que podemos revertir la depresión. Entonces, los pacientes realmente la pasan bien en el proceso. Claro, porque la medicina convencional, no vamos a negar que es buena, Sí, pero sí. hay que saber cuándo utilizarla, ¿no? Y lo cierto es que a veces, si nos enfocamos solamente en tratar los síntomas, pero no tratar el problema de raíz, no se está avanzando como uno quisiera. Porque, Exacto. por ejemplo, viene una persona y dice, tengo dolor de cabeza, toma paracetamol, pero ¿cuál es el origen de ese dolor de cabeza? Es porque no gestionas bien tu estrés, no duermes bien, qué alimentos estás consumiendo, entonces... Sí, es muy importante entender eso. Por eso que tengo fe que conforme pase el tiempo vayamos avanzando en ese entendimiento y que veamos a un ser humano como tú y como yo que tiene problemas y dolencias y no solamente químicamente con un medicamento lo podemos ayudar. Y que sobre todo necesita tener un acompañamiento, ¿no? Y que tenga una participación activa en el proceso de mejorar su salud. Así es, por eso no le llamo a mis pacientes pacientes. ¿Cómo le llamas? Le llamo consultante, porque el paciente es pasivo. Claro. En cambio, el consultante consulta por su salud y quiere tomar acción y quiere estar activo en el proceso para darle una solución efectiva. Claro, y aparte también valerse de los recursos que tenemos en la actualidad. El paciente también puede tener dudas y lo puede compartir con su médico para que de esa manera, como tú comentas, participe activamente. Y no sea solamente un ente pasivo que recepciona la información y se limita a eso. Sí, tal cual. Yo creo que el éxito de mi consulta con mis pacientes es que estoy 50-50. 50 ellos, 50 yo. Siempre me tienen presente 24/7. Estoy respondiendo las dudas, preguntas, consultas, inquietudes que siempre hay. Y el acompañamiento es clave, no están solos. Entonces se empoderan y toman acción de su salud. Muy bien, entonces empecemos hablando de los pilares. Entonces, el primer pilar, que es uno de los pilares que yo aplico con más frecuencia, que es el de la salud. Es correcto. Perdón, el del sueño. Así es. El sueño para mí es una terapia
Y cuando hablamos de sueño hablamos de autorreparación, autorregeneración celular. Eso conlleva hablar del ciclo circadiano, que existen un reloj biológico en el ser humano que hay que respetar. Y hoy en día se ve mucho problemas de sueño, sobre todo de Sí. insomnio. No conciliamos el sueño bien, no llegamos al sueño REM, a ese sueño reparador realmente que te da mucha energía al levantarte, que no te da ese tema de inflamación que muchos pacientes me dicen, doctor, me levanto inflamado, muy cansado, agotado, no descansan. Entonces, siento que el sueño es un pilar fundamental dentro de todos los que existen para hablar de salud 360. Claro. Por ejemplo, en mi consulta es muy frecuente que el 80% de pacientes que vienen de repente con sintomatología de ansiedad, de depresión, pero de fondo tienen problemas de insomnio. Entonces, hay algunos pacientes que sí debo de admitir que de entrada vienen con la idea de que quieren soluciones inmediatas, quieren la pastilla milagrosa para que ya empiecen a dormir bien. Sin embargo, en el proceso empezamos a indagar un poco más a detalle qué hacen antes de ir a dormir. Y es ahí donde me llevo muchas sorpresas, ¿no? Pero me gustaría que antes de comentarte eso, tú me hables con respecto a qué medidas uno debe de implementar para de repente tener un sueño más reparador. Claro que sí, se llama higiene del sueño. Es impactante. Por ejemplo, lo que estoy viendo ahora último es que van a dormirse con el celular Sí. y lo ponen al lado de la almohada, muchos en el velador y cargando. Y algo que no se habla mucho es el impacto de cargas electromagnéticas que ejerce ese equipo. Ya se estudia en España que gente, por ejemplo, que vive cerca de antenas 5G es más propenso a sufrir de enfermedades. Entonces, hay un tip que siempre le doy a los pacientes. El cuarto es como un templo. Alejar laptops, alejar celulares, menos cargarlos al costado. Si pueden, sacar la tele, porque ya se descubrió que el color rojo que emite la tele produce menos melatonina y por ende no hay un sueño reparador. Yo, por ejemplo, uso tapaojos. Eso es bueno, entonces. Sí, vale la pena porque el cuerpo automáticamente se conecta con eso, ¿no? Otro tip que va muy bien y que ya se está estudiando es el tema de una ducha. Una ducha antes de acostarse regula muy bien la temperatura basal y el cuerpo induce de una mejor manera el sueño. Otra cosa interesante es la respiración consciente. Oxigenar de manera adecuada tu cerebro también ayuda a conciliar el sueño. Ni qué decir la meditación, que siempre lo utilizo con mis pacientes. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, me cuesta mucho meditar porque me voy, ¿no? Mi mente divaga, hay mucha rumiación mental y hay meditaciones para principiantes, guiadas para principiantes, un video de 10 minutos, puedes hacerlo echado en la cama y eso también va a coadyuvar o apoyar un buen descanso. Claro, porque ¿qué pasa cuando una persona no duerme bien? Yo, al menos cuando yo tengo un mal sueño, al día siguiente estoy cansada, con poca energía, a veces renegando. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que todos los días duerme mal? Sí, definitivamente vemos que sus actividades cotidianas no las hace de una manera óptima. Están cansados en el trabajo, muchos se quedan dormidos incluso, llegan a las justas en la noche y ahí, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen pareja o tienen esposa, esposo, ese vínculo se quiebra también porque no hay vitalidad. Muchos pacientes también no entienden que no cenar muy tarde es lo ideal. Máximo 7 p.m. porque muchos se acuestan 10, 11. Entonces hay gente que cocina incluso en la noche, se acuesta inmediatamente que come y amanece totalmente inflamado. Entonces la verdad que hay acciones que pueden ayudar a tener una buena reparación en la noche. Claro, son pequeños hábitos que hacen la diferencia. Exactamente. Y que hay personas que no toman en cuenta y que a veces buscan la pastilla milagrosa sin llegar al origen del problema. Sí, totalmente. Y hemos visto por testimonios muy cercanos que muchas de esas pastillas generan dependencia, lamentablemente, y tienen obviamente efectos secundarios, ¿no? Entonces, lo que no queremos es ser, digamos, orientados hacia la polifarmacia. Mejor es insertar hábitos y que eso también se promueva en casa, porque todo es ejemplo. Claro, hay que saber utilizar los medicamentos hipnóticos
son útiles, pero hay que saber cuándo utilizarlos. Ujú. Primero, siempre recurrir a las medidas no farmacológicas. Exactamente, totalmente. Yo creo que eso es la reflexión del día de hoy. Ujú. Primero lo no farmacológico, y si vemos que nos sobrepasa o ya es demasiado, tratemos de utilizarlo, pero siempre con la salvedad de un especialista que te lo medique, porque hay mucha gente que Claro. se automedica Sí. porque al familiar le fue bien, porque a la mamá le fue bien, y creen que es lo mismo que le corresponde a él o a ella, y no es así. Claro, incluso en la época de la pandemia, las benzodiazepinas era lo que faltaba en las farmacias, porque todo el mundo estaba con la incertidumbre de que no sabía qué iba a pasar y el estrés por estar con el riesgo de infectarse. Las personas recurrían a las benzodiazepinas, a clonazepam, al prazolam, y se hizo un uso indiscriminado de estos medicamentos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que la pandemia dejó mucho eso, ¿no? Mucha ansiedad, Sí. mucha depresión, mucha polifarmacia. Pero entonces, a tener en cuenta los hábitos de higiene del sueño. Entonces, ese fue nuestro primer pilar. Ahora hablemos de la alimentación. Gran tema. Sí. Hoy en día la alimentación, la nutrición se orienta más hacia una nutrición antiinflamatoria, más alcalina, más basada en plantas. Siempre hablo de los 5 venenos blancos, por ejemplo. ¿Cuáles son ¿Qué esos? no utilizar? No utilizar azúcar blanca, que es el primer veneno blanco. Ya, Sal blanca, que es otro veneno. Arroz blanco. ya. Leche de vaca y derivados, que Ay, te sí, superinflama por la caseína que tiene esa proteína. Y el quinto veneno es harina de trigo, que tiene gluten. Ya se demostró que el gluten inflama. Entonces, entendiendo qué no comer primero, es lo más básico. 2, entender que hay un esquema. Si mentalmente podemos dibujar un plato de comida y dividirlo en 3, sería ideal. ¿Qué tiene que tener este plato? Tiene que tener macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué debería tener? Por ejemplo, hortalizas, verduras o frutas en la mitad del plato. Y en las 2 partes que faltan, la proteína es importante. De repente podemos conversar en un momento más de proteína y de ejercicio. Y de la masa muscular, que es básica. Y abajo, carbohidratos, ¿no? Claro. Cuando vienen pacientes que han hecho dietas y han pasado por la dieta keto y Sí. 1000 dietas, no funcionan lamentablemente las dietas. Es que es un manejo personalizado, porque hay que ver. Exactamente. Yo entiendo que tienes que evaluar que cada persona es única. O sea, tiene diferentes requerimientos de acuerdo a la actividad que realiza, la edad, de acuerdo a su rutina. Exacto. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, porque a veces a alguien le funciona la dieta que tú comentas y le pasa la dieta a su amiga y no es así. Sí, por eso todo se personaliza. Ujú. Vemos si hace deporte, si es sedentario, qué requerimientos tiene, qué ¿Qué necesidades comorbilidades tiene. también? Todo. Entonces, entra a tallar. Pero en líneas generales se habla de más antiinflamatorio, se habla de venenos blancos, se habla de la hidratación. Hay mucha gente que no se hidrata y eso es parte también de la nutrición. Entonces, clave entender que, por ejemplo, el 90% del cerebro nada en agua. Y el 70% del cuerpo es agua. Entonces hay gente que me llega a la consulta, yo los veo deshidratados. No toman líquidos porque me dicen, doctor, no me gusta el agua. ¿Y por qué? Porque no me sabe a nada. Entonces se meten en sus propios temas y sus propias excusas y no llevan este punto que es crucial. Aparte, un hábito que yo tengo es que, por ejemplo, cuando me levanto, ni bien me levanto voy a tomar un vaso de agua porque el cerebro se deshidrata durante el sueño. Exactamente. El cuerpo se deshidrata, hay deshidratación leve y el cuerpo se activa con agua. Incluso muchos alcalinizan el agua. Le ponen un poco de limón. Ay, yo hago eso. Sí, le ponen un poquito de sal rosada, Sí. ¿no? Que tiene minerales, como el magnesio, por ejemplo. Y vinagre de manzana. Buenísimo. Sí. Entonces, es una forma de alcalinizar un poco más tu agua, un agua más inteligente y que es de mucho más provecho para ti. Claro. Ujú. Y algo que de repente se me pasó preguntarte es la diferencia entre nutrición y alimentación. Correcto. Nutrición es igual a nutrientes. El cuerpo tiene ciertas vitaminas, minerales, ácidos grasos, aminoácidos que necesita ingerir. Eso es nutrición. Alimentación básicamente es la acción mecánica de llevarse un elemento a la boca. Hay mucha gente que se alimenta con comidas procesadas. Hoy en día se habla mucho de ultraprocesados. Sí. Todo tiene azúcares añadidos, lamentablemente. Hay gente que ni lee lo que come, las etiquetas. Entonces, hoy en día la nutrición tiene que ser equilibrada, balanceada, siempre con
una orientación de un profesional que sepa del tema, porque hay mucha gente, por ejemplo, que se está orientando mucho al vegetarianismo o al veganismo y me llegan con déficit de B12, me llegan con déficit de vitamina C, de vitamina D. Entonces siempre están en carencias o en deficiencias, ¿no? Entonces, tú ya nos hiciste un adelanto de un plato ideal. ¿Cómo podríamos definir una alimentación equilibrada, Ángelo? Claro que sí. Una nutrición equilibrada, importante las cantidades y las porciones. En Perú nos encanta comer así, ¿no? Sí, con bastante carbohidrato. Bastante carbohidrato. Arroz sobre todo, la base. Yo me he asustado con lo que me has dicho porque yo consumo arroz blanco. Ya se sabe que el arroz blanco, por ejemplo, sube el azúcar en sangre, la glicemia en sangre. Y un sustituto es arroz integral, que tiene mucha fibra. Recordemos que la microbiota intestinal es un ecosistema lindo que tiene bacterias y se alimentan de fibra. O quinoa, que es una gran alternativa. Ah, sí. Es buena opción hacer, por ejemplo... Es mejor. Chaufa de quinoa hice una vez. Es muy válida esa. La verdad que sí. Entonces, mezcla. La comida en Perú es rica, pero se combina mal. Entonces, la gente combina arroz, papa, camote, yuca, le mete todo. Entonces, importante entender las cantidades, ¿correcto? 2, como lo mencionamos, macronutrientes, micronutrientes, siempre tiene que tener buena proteína. Hoy en día, hablando de proteínas, hay que entender que lamentablemente tienen antibióticos y hormonas, sobre todo los pollos, los cárnicos. No hay que excederse de los cárnicos tampoco. Mucho peruano le encanta el chicharrón, por ejemplo, el cerdo. Y se sabe que de todos los cárnicos el cerdo es el más inflamatorio. La idea creo que es variar, ¿no? Porque sí. Comer todos los días de repente pollo no es lo correcto, ¿no? Es importante. Tenemos, por ejemplo, elementos que la gente no le hace caso. Cuy, tremenda proteína. Alto contenido de proteína, sí. Valor biológico altísimo. El hígado, que a veces la gente no consume porque no les gusta. Tremenda fuente de hierro. Hay mucha gente con anemia, sobre todo las damas, si hablamos de género masculino y femenino. Entonces, hay alternativas. Importante la variedad también y cómo presentan el plato. Hay mucha gente que visualmente tiene que conectarse con la comida para recién sentir ese gusto y ese placer de comer, porque es un placer. Claro. Entonces, hasta eso es importante, ¿no? La presentación de tu plato y respetar los horarios. Veo que hoy en día la gente trabaja horas y horas y se mete en la computadora y no para, y no tiene un horario y no respeta una rutina. Entonces, y come mientras va avanzando el trabajo. Exactamente. Mientras va revisando el celular. Entonces, sí, eso no es sano. Incluso ni mastican, tragan el alimento. Entonces, todas esas cosas son importantes cuando vemos y hablamos de nutrición. Y con respecto a los carbohidratos, por ejemplo, hay gente que le tiene mucho temor a los carbohidratos. Pero sí son recomendables. Al menos yo cuando no consumo carbohidratos en mi plato de almuerzo siento que no tengo la suficiente energía. Sí. Pero hay que saber en qué proporción, ¿no? Es correcto. Importante la porción, la cantidad, y los carbohidratos siempre tienen que formar parte de tu nutrición. Claro. Tenemos carbohidratos diversos, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de lo más oriundo en Perú, por ejemplo, las papas. Tenemos variedad de papas y un tip, no caliente. Tratemos que no esté caliente al consumirla, sino un poco más fría porque genera almidón. Y el almidón sube mucho el azúcar en sangre y genera... que le dicen el índice glicémico, exactamente, ¿no? El índice glicémico, y genera almacenes de adiposidad grasa. Entonces son tips, ¿no? Y hablando de índice glicémico, las frutas, que es un tema que siempre me preguntan, doctor, ¿como fruta? No como fruta, porque cuando como fruta se me sube el azúcar en sangre. Hay frutas que tienen bajo índice glicémico. Las favoritas para mis pacientes: arándanos, tremenda fuente, kiwi, fresas, moras, frambuesas. Ay, me da una gran noticia. Yo consumo casi todo eso. Maravilloso. Por ejemplo, el mango. A gente que le encanta el mango, te sube demasiado el azúcar en sangre. La chirimoya, el plátano. Entonces son frutas que lamentablemente nos juegan un tema negativo. Claro, y también ver si lo consumes, consumes la fruta entera versus consumirlo en jugo. Gran tema que has tocado, porque tenemos una cultura, no sé si en Perú o en Latinoamérica, de ser muy jugueros. Sí. Y lamentablemente cuando se licúa la fruta, se desdoblan dos elementos, fructosa y glucosa. Y la fructosa viene por otra vía a nivel de hígado y eso perjudica a tu organismo. Entonces siempre la fruta entera, tratar de consumirla con su cáscara, sobre todo porque tiene fibra, y recordemos nuevamente que las bacterias se alimentan de fibra, y siempre a media mañana, a media tarde, nunca en la noche porque fermentan.
Entonces, son tips para utilizar la fruta de una manera más adecuada. Ángelo, ¿podrías compartirnos algunos hábitos que podríamos incluir para poder tener una mejor alimentación? Claro, claro que sí. Importante pensar siempre en volver a los orígenes, a la raíz. ¿Qué significa? Comida real, ¿no? Mucha gente va al supermercado y compra enlatados, ultraprocesados. Entonces, importante, Con trata de ir preservantes. exactamente al mercado, más Ah, sí. cercano a tu casa. Frutas frescas de estación, importante. Hortalizas, verduras. Entonces, tendré una lista de fruta real, es importante. Si vas al supermercado, lee las etiquetas. Hay mucha gente que no lee etiquetas, no sabe identificar que tiene azúcares añadidos, que tiene sucralosa, maltosa. Eso debes sacarlo de tu alimentación diaria, importante. Hay una fórmula, muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿cuánta agua debo tomar en mi nutrición diaria? Y una fórmula muy fácil, es tu peso en kilogramos dividido en 7, son los vasos de agua que deberías tomar diariamente, por ejemplo. Entonces, dentro de esa mirada podemos ayudar mejor en la alimentación en la familia. Y cuando me preguntan cuántas veces debo comer al día, Es. antes, yo digo, en los 80s se hablaba de 5 veces al día, ¿no? Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena. Ya se sabe que mientras más veces comas, tu metabolismo más se inflama. Idealmente 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Extraordinariamente 2 veces al día. Por ejemplo, tengo pacientes que no tienen temas gastrointestinales, no hay una gastritis, no hay nada de fondo, y aplicamos el ayuno intermitente. El ayuno es un premio Nobel. La autofagia, cómo la célula se come sus propias toxinas cuando no estés ingiriendo comida. Entonces, hay muchos que ayunan en la noche y se rejuvenecen, pasa a las 16 horas, activa la hormona de crecimiento, duermen de una manera más reparadora, están más vitales. Es impresionante el ayuno como parte también de esos estilos de vida saludable, que la gente poco a poco está entendiendo que funciona. No es una moda, porque hasta en la Biblia hablan del ayuno. Es increíble ese tema. ¿Y cuánto tiempo debe durar el ayuno? Va a depender de cada persona. Yo siempre digo, si quieres aplicar el ayuno en la cena, si cenas, ve bajando progresivamente el volumen de tu cena. De a poco, siempre yo aplico mucho el biohacking. Hay que hackear al cerebro progresivamente y paulatinamente. Me pasó a mí y yo lo utilizo, yo no ceno, pero fue gradual. Y yo tomo un gran desayuno, por ejemplo, a las 7 a.m., un gran almuerzo a las 2 y ya no ceno. Y en ese interín me voy hidratando, voy al gimnasio, entonces ¿Y lo resiste? aplico y resisto perfectamente. Y el cuerpo me lo agradece porque tengo mucha energía. Sí, cuando yo voy a entrenar por las mañanas, algunos amigos van en ayunas y les digo, no, yo sí vengo tomando desayuno, pero ellos me dicen que incluso le da más claridad y más energía. Y le digo, ¿pero cómo es eso? Sí, incluso estudios demostraron que hacer ejercicio en ayunas mejora el tema muscular. ¿Cómo así? Hay un estudio último que demostró que se rompen fibras musculares y se regeneran las fibras musculares mejor en ayuno. Mira. Cuando el cuerpo no está inflamado con tanto alimento que le das. Es como manejar un Ferrari todo el día. ¿No crees que se va a cansar? Claro. Hay que dar una pausa. Igual al cuerpo. Todo el día estamos comiendo, ingiriendo alimentos. Obviamente el cuerpo se inflama y se desgasta más. Entonces, el ayuno es una alternativa muy interesante. No aplica para todos, es importante eso. Siempre con orientación y con guía. Claro. Y hablemos ahora de los suplementos. Sé que podría ser motivo de otro podcast, pero ¿qué papel juegan los suplementos en la actualidad? Vitales, diría yo. Hasta la OMS lo menciona. Hoy en día los suelos no son iguales a hace 50 años. Nuestros abuelos se alimentaban mejor. Hoy en día los suelos tienen pesticidas, herbicidas, fungicidas, plaguicidas, puros agroquímicos que le quitan el potencial nutricional a lo que comemos. La zanahoria es diferente que hace 50 años, el brócoli es diferente. Entonces, siempre hay carencias o deficiencias nutricionales. En mi consulta lo que más veo es deficiencia de B12, vitamina D, vitamina C, colágeno, zinc, selenio, potasio, que es lo más recurrente que se ve en consulta. Claro, porque, por ejemplo, ahora, yo me acuerdo que cuando era niña a veces se sabía que la fruta aparecía en determinada estación, pero ahora, por ejemplo, en el caso de la fresa, la ves todo el año. Y, por ejemplo, yo veo a veces que la fresa ya tiene casi el tamaño de una manzana.
Digo, ¿qué componentes tendrá esa fresa para que tenga ese tamaño y esa perfección? Exactamente. Entonces, hay manzanas que están muy brillosas y pueden Sí, durar días y días en el supermercado. Entonces, hay que entender eso, ¿no? Que hoy en día, lamentablemente, todo está manipulado. Incluso se habla mucho de los alimentos transgénicos que hay que tener en cuenta. Y yo siempre recomendaré lo más natural posible, tratar de buscar orgánicos si se pueden, algunos elementos. Puede ser un poquito más caro, invertí un poco más, pero sí, eso te iba a decir. al final, costo-beneficio vale Claro, mucho la pena. claro, Porque más caro sale gastar en tu enfermedad que prevenir. exacto, ¿no? Entonces, invertir un poco más y que de preferencia sean alimentos orgánicos, ¿no? Yo, por ejemplo, Así cuando es. hago las compras, trato de que una parte de las compras se realice en un supermercado y la otra parte en el mercado, ¿no? Y mientras más pequeño sea la fruta y más sencilla se vea, más es de mi agrado. Y ahora, con respecto a los suplementos también, ¿qué suplementos en la actualidad, Ángelo, en base a lo que nos has comentado, ahora se podrían considerar esenciales? Sí, hay vitales esenciales de base omega 3, un elemento súper antiinflamatorio, neuroprotector, cardioprotector. Hay que recordar que la célula tiene una membrana y alrededor hay justamente elementos de colesterol omega, siempre con muy alto EPA, muy alto DHA, que siempre lo vemos en los comerciales, pero es importantísimo como parte de tu suplementación diaria. Vitamina C, no solamente vía oral, también hay terapias endovenosas que coadyuvan y apoyan lo que estamos hablando. Elevar la inmunidad es importante. Hoy en día vemos que post pandemia, post COVID y post vacunación, no sé, pero los pacientes tienen menos inmunidad que antes. Eso estoy viendo en la consulta privada. Entonces, vitaminas es importante. Vitamina D. Claro. Mucha gente no Que no se expone al entiende sol a veces. exactamente. Yo aplico mucho una terapia que se llama la helioterapia. ¿En qué consiste? Exposición a los rayos del sol, no en hora punta, pero esa vitamina D es crucial para el sistema óseo muscular, por ejemplo. Regula neurotransmisores, importantísimo, serotonina, por ejemplo. Claro, personas que de repente tienen incluso esa dificultad o que Ujú. viven en zonas en las que no hay sol usualmente, qué importante suplementarse. Exacto. Y en el caso del omega 3, que por ejemplo yo lo consumo, Ujú. ¿en qué alimentos se suelen encontrar? Por ejemplo, tenemos omega 3 en los pescados, ¿no? Pescados azules, tenemos en la sardina mucho omega 3, a veces ni consumimos sardina, en el atún, en la trucha, en el salmón, tenemos omega en los huevos. Tengo pacientes que me dicen, doctor, no me gustan los huevos. Y el huevo es una gran fuente de omega 3. Antes se pensaba que los huevos eran dañinos, o solo se comía de la clara, o solo se comía de la yema, pero hoy en día se sabe que es una gran fuente de omega 3. Tienen también algunos ácidos grasos interesantes los frutos secos. Entonces hay variedad, hay diversidad para utilizar, pero sí es importante entender que ya no es suficiente nutrición, sino que hay que utilizar un complemento. Idealmente se debería llamar un complemento nutricional, no suplemento, porque no Porque suple nada. confunde un poco. Sí, o Sí. sea, lamentablemente lo han llamado suplementación, pero debería ser complementación, porque complementa tu nutrición diaria, no va a suplir nada, es parte de ese agregar a tu nutrición cotidiana. Y Ángelo, ¿cómo puedo saber si tengo el déficit de uno de estos suplementos? Correcto. Lo tradicional es hacer exámenes de laboratorio, ¿no? La bioquímica común y corriente. En mi caso, como soy un médico no tradicional, tengo herramientas para ello. Uno se llama test epigenético. Ah, ese test. Sí. Extraigo 5 cabellos de la nuca, lo mando a un servidor en Alemania, es un laboratorio de Alemania, y te sale una lista perfecta de cómo estás de vitaminas, minerales, aminoácidos, si hay metales pesados, si hay cargas electromagnéticas, hasta emociones. Es impresionante ese test. ¿Y Hay cuánto tiempo alternativas. demora en salir Más el o menos como resultado? 72 horas. Ah, mira. Es un test muy moderno, en Perú no hay, recién lo hemos traído. Esa es una. Dos, tengo un escáner que se llama resonador biocuántico magnético, que uno pone la manito y escanea esos niveles y salen los oligoelementos, vitaminas y toda una serie de parámetros. Entonces, hay maneras de poder entender cómo estás en balance. Y también los síntomas, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, una persona, algo que yo también consumo es el magnesio. Por ejemplo, ¿cómo saber si estoy con déficit de magnesio? Si hablamos de magnesio, el magnesio tiene más de 250 funciones. Es impresionante. Hay mucha gente que me dice, doctor, se me cae el cabello, se me quiebran las uñas, estoy perdiendo colágeno,
estoy con falta de energía. Entonces, dando magnesio, cambiamos mucho esos síntomas cotidianos. Claro, entonces es cuestión también de valerse del recurso de los parámetros del laboratorio y también de los síntomas que presenta el paciente. Así Y es. también en base a lo que te comentan, qué tipo de alimentación llevan para saber de qué tipo de suplemento están con una escasez. Correcto. Muchos se autosuplementan. Claro. Y ya nos hemos dado cuenta que el exceso de suplementación puede llegar a una hipervitaminosis. Entonces, Todo de en un exceso es extremo, dañino. vamos al otro extremo. Todo es extremo, es dañino hasta el agua. ¿Hasta el agua? Hasta el agua. Así es. ¿Por Ya. qué? Porque hay gente que toma 6 litros al día y sobrecarga el riñón, por ejemplo, y trabaja más de lo debido. Entonces, hasta el exceso de agua es Claro, dañino. puede generar problemas Por en eso sodio siempre, también. totalmente, bota minerales, sodio, potasio y se desmineraliza, sin saber. Entonces, todo en exceso es malo. Hay personas que a Correcto. veces consumen incluso las frutas y se quieren en un día consumir 1 kilo de mandarina y no es así, ¿no? Todo tiene Sí. su dosis exacta. Totalmente, su medida. Por eso que siempre hay que buscar el balance, el equilibrio. En medicina le decimos homeostasis, para no excedernos. Claro. Ahora hablemos del movimiento. Hacer ejercicio, ¿no? ¿Cuánto tiempo se recomienda hacer ejercicio o actividad física por semana? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Claro, hoy en día las tendencias están cambiando. Hay demasiado sedentarismo hoy en día. Estamos sentados muchas horas durante el día frente a las computadoras o a los pacientes, incluso cuando atendemos Sí. nosotros. Entonces, número uno, hay que entender que hay que sumarle la pausa activa. Estirarse, elongarse, hidratarse. Hay gente que ni parpadea. Eso es para empezar. Dos, existen distintas formas de hacer actividad física, ¿no? Hay gente que empieza caminando, trotando. Hay gente que le encanta correr. El tema de correr a veces no lo recomiendo mucho porque existen microlesiones de estas articulaciones. No sé si te has dado cuenta que hay gente que corre por muchos años y tiene un tema de condromalacia y un desgaste articular ahí. Te llegan pacientes con la consulta. Así es, incluso que no usan un adecuado calzado, hasta eso es importante. Es importante porque hay calzado vital. para cargar pesas, calzado para correr. Exactamente, ¿no? Claro. La indumentaria deportiva es Sí. básica. Hay gente que va con las zapatillas que encuentra a hacer actividad física y se lesiona, ¿no? Importante eso. Dos, hoy en día mínimamente 30 minutos diariamente. Eso es lo que las últimas estudios demostraron, que vale la pena tener este rango de tiempo, 30 minutos. Hoy día se habla mucho de los HIITs, ejercicios de alta intensidad durante 10 minutos, idealmente en la mañana donde el cortisol está a flor de piel, y empiezas tu día con el pie derecho a hacer HIITs para fortalecer también la parte cardiovascular, porque mucha gente se enfoca en la parte de fuerza y levantamiento de pesas. Obviamente es importante, recordemos que músculo es igual a longevidad, pero no debemos de olvidar que la parte cardiovascular es importante, ¿no? Hay gente que hace sus pesitas, pero luego termina fatigado subiendo las escaleras, por ejemplo. ¿No te ha pasado alguna vez? Sí, sí me pasa con frecuencia. Correcto. Por eso me he dado cuenta que voy a aumentar el tiempo que hago cardio. Importante. Y Sí. siempre con una orientación, porque hay Claro. gente que va al gimnasio, se mete a los gimnasios que conocemos y se lesionan, o no sabían que de fondo tenían hernias, o no sabían que de fondo tenían problemas articulares, y una mala técnica genera un problema luego. Entonces, es generarle un daño, ¿no? E incluso he visto muchos pacientes que se motivan el lunes para empezar el gimnasio, Sí. y están 1 hora y media haciendo gimnasio. Terminan totalmente contracturados, acalambrados, el ácido láctico en las nubes, y al día siguiente ni se pueden levantar. Entonces siempre es progresivo, paulatino, de a pocos. Puedes empezar 2 veces por semana para empezar, subirlo a 3 veces por semana, pero siempre gradual. Nadie te apura, no es una carrera, no es una competencia, es tu salud, y siempre es de a pocos. Claro, y comparar con tu propio progreso, ¿no? Que hay personas que a veces van al gimnasio y ven que otra persona ya carga mucho peso y empiezan a compararse, y es ahí donde cometen errores. Sí, correcto. Cada uno es totalmente diferente. Hasta cuando aprendemos, tenemos tiempos diferentes de aprendizaje. Claro. Igual en tu músculo, igual en tu metabolismo, somos únicos. Entonces,
mírate, ¿no? Cómo empiezas y cómo vas progresando, pero evalúate tú, no te compares con nadie. Claro, y ahora que me estoy acordando, el año pasado hubo un congreso de psiquiatría y hablaron sobre la actividad deportiva o la actividad física. Y llegaron a la conclusión que cuál es el mejor ejercicio en que implica moverse. O sea, tienes que ir con el ejercicio que se adapte a tu gusto, a tus necesidades, a tus capacidades, ¿no? Al final de Exacto. cuentas. Por ejemplo, tengo pacientes que les encanta bailar Ujú. y son felices en el Zumba. Ah, sí. Yo hago Zumba cuando de repente no tengo mucha energía y quiero activarme y empiezo con Zumba. Por ejemplo, Sí. hay gente que es feliz nadando. Si me preguntas cuál es el mejor deporte y el más completo, natación. Activa la mayoría de grupos musculares. Entonces va a depender mucho de eso, ¿no? De lo que te haga feliz. En mi caso, por ejemplo, yo juego fútbol 3 veces por semana y me encanta porque hago cardio, hago también fuerza. Entonces va a depender de cada uno, de lo que te guste y lo que conecte más contigo. Muy bien. Ahora, hablemos del otro pilar, las relaciones interpersonales. Hay personas que a veces les va muy bien en el aspecto de que se alimentan muy bien, hacen su deporte, ¿no? Duermen bien, pero de repente tienen flojo la parte de las relaciones interpersonales o no le dan el suficiente valor. De repente priorizan ir más al gimnasio y dejan de lado las relaciones interpersonales. Pero, ¿qué tan importantes son las relaciones? ¿De qué manera contribuye a tu salud? La salud emocional es fundamental. Yo diría que está a la par de la salud física, ¿no? Van de la mano, ¿no? Porque he tenido pacientes que físicamente han avanzado muy bien, pero se han descuidado de la parte emocional. Hemos avanzado 10 pasos, pero hemos retrocedido 4. Entonces, la idea es avanzar simultáneamente. En la parte interpersonal vemos mucho el tema de baja autoestima, mucho el tema de personas solitarias. La soledad, ¿no? La soledad Es el origen de muchas enfermedades. enferma. Por eso que me Sí. encanta una serie que se la recomiendo a muchos, que se llama Las Zonas Azules. Son 5 zonas azules, vivir 100 años en Netflix. Ah, Y ya, te sí, habla sí, ya, sí, cómo escuchado. Okinawa, Japón, por ejemplo, viven en comunidad, viven en tribu. Y es una gran vacuna para no enfermarse. Yo que viví en Estados Unidos en pandemia, me di cuenta que la población allá es muy solitaria. Por eso que el cáncer se disparó, están enfermos, enfermedades crónico-degenerativas, síndrome metabólico. Entonces, vivir en comunidad es importante. Hay gente que no sabe vivir en comunidad y para solitario metido en casa como un topo. Entonces se enferma mucho más rápido. Claro, es tener ese sentido de pertenencia, ¿no? Exactamente. Tener como siempre hablamos en el área de salud mental, tu red de apoyo, ¿no? Importante, ¿no? La familia. Hay muchos que tienen lamentablemente conflictos con papá, con mamá, con hermanos. Tratar de sanar eso es importantísimo, ¿no? Yo, a veces cuando identifico un problema de esos, los derivo a psicoterapia, me gusta el psicoanálisis también, los derivo a hipnosis, que es una gran herramienta la hipnosis. Incluso hablo mucho de constelaciones familiares. ¿Cómo así? Que hoy en día está muy de moda. Incluso hay una serie de Netflix, Mi Otra Yo, que lo explica, cómo hay patrones en la familia que uno va imitando. Entonces, es importante identificar cuál es la raíz del tema, ¿no? Pero sí, es crucial entender que hay que invertir en tu salud emocional. Yo siempre le digo, hagamos profilaxis mental. Profilaxis, todo el mundo debería pasar por psicoterapia, por ejemplo, como parte de la rutina y la parte de la prevención de salud. Justo el podcast pasado trató de los beneficios de la psicoterapia. Qué importante es, ¿no? Por ejemplo, psiquiatría con psicoterapia hacen sinergia. Deberían ir de la mano siempre. Claro, que la psicoterapia trata el problema de raíz. Exactamente. Pero no muchos especialistas en psiquiatría lo entienden y solamente comienzan a dar indiscriminadamente fármacos. No, la importancia de la psicoterapia tiene un efecto a nivel bioquímico similar incluso al uso de fármacos. Sí, totalmente. Y lo vemos en la consulta. Por eso, cuando identifico esos problemas, los derivo y la verdad que salen adelante. Se sacan esa mochila. Esa mochila emocional. Exactamente. Y caminan tranquilos, libres, sin problemas. ¿Y qué recomendaciones tú darías, Ángelo, para fortalecer las relaciones interpersonales? Primero, identificarlas, porque hay muchos que no se dan cuenta, ¿no? Es un círculo vicioso. No, yo puedo estar solo, no me importa la gente, ¿no? Exactamente. Es pérdida de tiempo salir a visitar a la familia. ¿Sí? He escuchado de algunos amigos
que a veces minimizan el hecho de pasar tiempo con la familia y tienen la idea de que van a ir mejor o van a ser más productivos en tanto inviertan más tiempo trabajando, durmiendo menos. A veces se asocia mucho a que el éxito va a la mano con sacrificar cosas, ¿no? Como Exacto. tu sueño, como de repente dejar de visitar a la familia, a los amigos, de socializar. Sí, yo siempre le digo a los pacientes, no te van a poner un monumento por ser el mejor trabajador. Y recuerda que tú eres un número más y te pueden reemplazar tranquilamente por alguien que sepa más que tú, por alguien que de repente le pague menos que tú y por alguien de repente más joven. Entonces la gente piensa que son intocables y que se tienen que enfocar solamente en trabajar y lamentablemente descuidan lo otro, ¿no? Siempre les digo, cultiven amistades. A veces la gente no sabe cultivar amistades, no tienen amigos, para muy solitarios y es penoso, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo, pero darse cuenta eso es lo principal, es el primer paso. Y siempre ir sanando heridas, ¿no? Siempre tenemos heridas de infancia sobre todo. El niño interior herido. Eso es importantísimo, entender que ese niño tiene que evolucionar y para eso existen herramientas lindas de la psicoterapia que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, invertir en eso es básico. Ahora vamos con el último pilar, ¿no? El manejo del estrés. Primero, antes de hablar del manejo del estrés, quisiera que me hagas una pequeña definición de lo que es el estrés, Ángel. Claro que sí. Para mí el estrés, en palabras simples, sencillas, es, digamos así para que se entienda, es no tener el control de tu capacidad de paz, ¿no? Hablas mucho hoy día de paz mental, por ejemplo. Hoy en día se ve que el cortisol, cuando hacemos exámenes de laboratorio, está disparado porque la gente vive en estrés. Sí. En balance, exactamente, estrés. desde que te levantas, la alarma ya Sí. activó el cortisol, estás en Y estrés. luego me puse a revisar mi celular y todos los mensajes que tengo. Exactamente, los pendientes de ayer. Sí. Eustrés es hablar de una normalidad, ¿no? Pero hoy en día ir al extremo ya es hablar de enfermedad. Obviamente hay acciones que generan estrés porque es parte de un mecanismo también. Claro, el estrés fisiológico. tampoco hay que satanizarlo, porque en algunos casos es apropiado. Es importante. Si no, imagínate, estaríamos en modo flat, claro, en modo zen, y tampoco es así. Pero hay que tener en cuenta que cuando ya hay algunos síntomas o signos de alarma, hay que darse cuenta que por ahí no es el camino y hay formas de canalizar ese estrés que la podemos comentar en breve. Tú ya nos has dado un adelanto. ¿Cuáles son los principales signos que tú ves en tu consulta que indica que esta persona vive en un estrés constante? Por ejemplo, lo que hablamos, insomnio, no descansan bien. Claro. Por ejemplo, ansiedad. Los picos de ansiedad son altos y eso conlleva, por ejemplo, a ingesta más de alimentos, sobrepeso, obesidad. Algunos refieren cefaleas también, dolores de cabeza. Algunos también vienen muy contracturados, sobre todo a este nivel de trapecio o a nivel de columna lumbar, muy contracturados. Problemas digestivos también. Un montón de problemas digestivos, problemas para ir a evacuar, ¿no? Bastante. Los dos extremos, tanto el tema de heces sueltas como estreñimiento, ¿no? Entonces, es como un mix de síntomas y signos que nos damos cuenta que por ahí no están bien orientados. Incluso me ha tocado a pacientes en consulta privada llegar al síndrome de burnout, síndrome del quemado, claro, que ya el estrés los sobrepasó y realmente no podían más. Claro. A propósito que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y la temática de este año es salud mental en el ámbito laboral. Qué importante. Muchos no aman en donde trabajan, por ejemplo, o el clima laboral no es favorable, o se están peleando entre ellos. Entonces, imagínate esa carga adicional de la propia carga de trabajo, ya es demasiado. Hay gente que no sabe canalizar ese estrés. Eso, y lo que tú comentas, ¿no? Hay personas que a veces se sobreexigen y trabajan en exceso, hacen más de lo que le corresponde. Tienen mayor predisposición a tener este síndrome. Totalmente. Entonces, yo siempre les digo, cumplan sus horas, no les van a dar la medalla del mejor trabajador del año, y
prioricen otras cosas, a la familia, a salir a compartir, a distraerse. Hay varias terapias que apoyan a la causa del estrés. Ahora nos vas a comentar. Ujú. Y antes de que me des las recomendaciones, quisiera asociar un poco con respecto al pilar del sueño y el estrés. En realidad se hace como un círculo vicioso, ¿no? Porque una persona que no duerme bien, no, mejor dicho, que está constantemente sometido a estrés, no duerme bien y por consiguiente al no dormir bien, al día siguiente, si estaba estresado, el hecho de no haber tenido un buen sueño va a hacer que la carga de estrés se incremente y se hace como un círculo vicioso, en el cual la Así persona es. ya no va a poder salir en tanto no tome medidas. Que ahora nos vas a comentar. Claro. Que hay que tener en cuenta que el estrés es el mal de este siglo. Entonces, desde que uno se levanta, como comentamos, está sometido al estrés de ver los pendientes, te llevas de frente el hecho de estar frente al tráfico, de repente si tienes un clima laboral pésimo. Entonces, el estrés es el pan de cada día. No podemos erradicarlo, pero la idea es gestionarlo. Entonces, dicho esto, Ángelo, ¿qué medidas podemos implementar para poder gestionar el estrés? Claro que sí, hay un montón de terapias que aplicamos con los pacientes. Hay una que me encanta, que se hizo viral en redes sociales, que hablé de la risoterapia, que en Europa, por ejemplo, se usa mucho. El reírse es sanador y el reírse genera endorfinas, por ejemplo. Regula muy bien la serotonina. Entonces, yo a mis pacientes les aplico la risoterapia, que tengan espacios en su semana que se rían, ver una película comedia, de repente vayan al teatro a ver improvisación, impro que está tan de moda. Entonces, que generen ese espacio de risa. No falla. 2, que hagan como un journaling, que hagan como una agenda y que escriban. Hay mucha gente que canaliza muy bien esas emociones que pueden estar un poco a flor de piel y las escriban. Es terapéutico escribir. Es liberador. Es liberador, Claro. totalmente. Otro concepto que me encanta es, por ejemplo, que vayan a relajarse y que se den unos buenos masajes. Hay mucha gente que dice, doctor, nunca había experimentado unos masajes, estaba tan contracturado que ya ni voltear podía el cuello. Y cuando me hicieron los masajes salí como nuevo. Salí levitando, súper liviano, relajado, me encantó. Lo aplico con mis pacientes también. Aplico mucho el grounding, pisar tierra. Se sabe que sacarse los zapatitos, las medias y pisar gras, pasto, arena, musgo, abrazar un árbol, también es terapéutico, porque Mira. regula mucho el sistema nervioso, regula la presión arterial, baja los niveles de cortisol. Caminar de repente en la orilla del mar, ¿no? Es correcto, se llama grounding, una Claro. terapia muy utilizada en medicina integrativa también. Entonces, hay diversas terapias. Y no son que costosos, apoyan. o sea, si dan cuenta, no. No cuesta nada. Claro. Básicamente, darte el tiempo para ti, porque yo siempre le digo a los pacientes, tú eres el más importante acá. Y muchos que son papás, por ejemplo, priorizan a los hijos y al final son ellos. Claro, y se ven como que qué egoísta soy de darme este tiempo, pero no se dan cuenta que es tiempo para que ellos estén más en óptimas condiciones para dar lo mejor de sí a sus hijos. Totalmente, porque si tú estás bien, tu entorno está bien. Claro. Si tú estás mal, evidentemente se afectan. Entonces, cuando lo entienden, dice, wow, tiene razón. Claro, si no va a ser un papá renegón, que va a estar molesto y que no va a dar su mejor versión a su hijo. Así es. Entonces, hay que entender que todo te están modelando, todo te copian. Y si copian a una persona estresada, que se nutre mal, que no duerme, ¿qué creen que va a pasar? Se Va a repite la repetir el historia. patrón. Exactamente. Sí. Muy bien, para ir finalizando, Ángelo, ¿qué acciones tú le recomendarías a las personas para poder empezar a implementar un buen estilo de vida? Gran pregunta. Primero, tomar la decisión. Yo veo muchos pacientes que van a la consulta obligados de repente por familiares o por la pareja, pero no hay nada mejor que tú mismo tomar la decisión de querer mejorar tus hábitos, insertar los nuevos, dejar los antiguos y llegar a tu mejor versión. Eso es para empezar, tomar la decisión. 2, empezar por lo más básico. Yo siempre digo a la gente, no tienen que invertir grandes cantidades de dinero, no tienen que ir a los mejores especialistas y más caros para empezar en casa. Por ejemplo, hidratándose. La hidratación siempre es vital. Ya comentamos la fórmula magistral de la hidratación. 2, ordenarse en los horarios. Importante, ser respetuosos. Hay un premio Nobel 2017 que habla de la cronobiología.
hay un reloj biológico que hay que respetar, importante. Tener tus alimentos bien estipulados, tu desayuno a tal hora, tu almuerzo a tal hora, si cenas, tu cena a tal hora. Si a eso le puedes añadir actividad física, de repente puedes ir caminando, te compras unas pesitas de 2 kilos y comienzas a hacer fuerza en casita, de repente ves YouTube en tu casa y comienzas con YouTube a activar tu metabolismo haciendo hits, maravilloso. Hay algo que me encanta, que siempre les digo: no vean noticias, por favor, no se contaminen. Yo tampoco lo recomiendo. Por favor, no se contaminen la mente. Hay gente que hasta duerme viendo noticias y la mente subconsciente... En los restaurantes. Oh, es terrible el tema. Sí. No se contaminen. De repente lo pueden leer en las redes sociales. No hay necesidad de ver y tener tanta negatividad empezando el día, por ejemplo, ¿no? Si pueden aplicar la respiración consciente. Me he dado cuenta que la gente no sabe respirar. Y respirar es algo crucial. Hay videos en YouTube muy fáciles de hacer. Si pueden sumarle eso a la meditación, es maravilloso. 5 minutos, 10 minutos. Si piensas en otra cosa, no pasa nada. Es tu proceso, respétalo, ¿no? Entonces vale la pena. Mejorar las relaciones en la familia, lo que hablamos hace un momento. Sí. Entonces va a ser como un compendio de todo lo que hemos hablado, para que al final, la sumatoria de eso, al final del mes te digas: oye, he avanzado, he progresado. Y si puedes, sería ideal ir a un profesional de la salud que sepa. ¿Y por qué digo que sepa el tema y que haya sido educado, estudiado? Porque vemos muchos coaches en redes sociales, muchos gurús en redes sociales que confunden mucho a la gente. Dan tanta información que las personas ya no saben qué hacer. Exactamente, que cómo, que no, cómo él me dice esto, él me dice lo otro. Entonces siempre digo: anda un profesional que haya estudiado una carrera, medicina, nutrición, o sea, enfoca a esos profesionales, ¿no? Que te sepan orientar y déjate orientar. Hay mucha gente que dice: no quiero que me oriente nadie, yo lo hago solo. Y la verdad que siempre es un círculo vicioso y no salen de eso. Entonces, eso es básicamente las recomendaciones que yo les daría a las personas. Muchas gracias por tu información, muy valiosa, Ángel, y creo que el tiempo nos ha quedado corto. Has hablado de cosas realmente muy interesantes y para aplicarlas. Claro que sí, gracias a ti por la oportunidad, por el espacio, un muy lindo espacio. Muy bien, Ángelo, ¿dónde podemos contactarte o seguir tu trabajo? Claro que sí, me pueden ubicar, por ejemplo, en redes sociales, en Instagram, como drtr.angelolatorre. Tengo la clínica en Miraflores y ahí podemos compartir información. Siempre estoy educando a los pacientes con videos informativos, siempre promociones, y podemos orientarlos perfectamente y ayudarlos. Muchas gracias, Ángelo. A ti. Y a nuestros seguidores, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, no olviden de suscribirse y dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.